Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos 28. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 28. Versículo 30. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios santo y bueno, misericordioso y eterno Dios. Ante ti, dice tu palabra, ante ti, Jesucristo, se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra sobre esta gran realidad del poder del Evangelio de Jesucristo. Que tú, como Dios soberano, harás que prevalezca la permanencia de tu iglesia hasta el día y la hora en que tu Hijo Jesucristo vendrá a levantarla, porque así será, Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tomen asiento, hermano. Lucas, ¿no? Era, hasta donde se sabe, era un médico y Dios también lo convirtió en historiador. Escribió el libro de tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, ¿no? Algunos dicen que todo lo hizo en un solo pergamino y se lo envió a Teófilo para que Teófilo tuviera un conocimiento de la palabra del Señor en mayor magnitud, ya que Teófilo Dios Señor lo había convertido, ¿no? Esa es una de las posiciones que se dicen, y otros dicen que se le envió a un supuesto Teófilo, pero en realidad era una defensa de Pablo, que estaba preso en Roma por causa de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, ¿no? Y vivir en el Evangelio es todo un gran reto, amado hermano. El tema no es comenzar en el Evangelio solamente, sino es terminar la carrera, ¿no? Terminar la carrera como creyente. Pero hay algo que va a estar sobre nosotros siempre, que al final Dios hará que su iglesia llegue a la meta. El tema está en nosotros, ¿no? Si nosotros permanecemos en los caminos del Señor, ¿no? Por eso que el Señor decía, muchos llamados, pocos escogidos. Hay muchos que están aquí, ¿no? Y Dios, le damos gloria al Señor por lo que están aquí, y a otros están, ¿no?, en algo que de aquí 30, 20 días o 21 días ya no va a ser nada, ¿no? Va a ser historia, ¿no? Y quedará en nada, ¿no? En nada de nada. En, como decía hace un momento, en vacío de vacíos, como es el libro de vanidades que diga de Eclesiastés, ¿no? Que es vacío de vacíos. Es decir, gracias a Dios damos porque Perú no ha ido al Mundial. ¿Te imaginas si Perú hubiese ido al Mundial? Y escoger entre la venida de Cristo y el Mundial, yo creo que muchos se quedarían por causa del Mundial, ¿no? Y se quedarían tal como están en el mundo mismo, pues, ¿no? Pero eso es parte, hermano, es parte del crecimiento, parte del desarrollo de la iglesia, y que algunos en el camino igual van a ir desertando, aunque no quisiéramos que deserten, ¿no? Pero aquí encontramos a un Pablo en un hotel 5 estrellas, ¿no? Estaba en una isla, en el mejor hotel que podía haber en ese tiempo en la humanidad. No había otro hotel mejor que ese, ¿no? Y tenía todo a su servicio. Nada le faltaba porque como había peleado la buena batalla y había llegado, ¿no?, estaba por llegar a la meta, el Señor le había premiado con el mejor hotel 5 estrellas, con lo mejor de lo mejor.
Esa es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Muchos creyentes y a veces pastores, siervos de Dios, tienen esa idea en su mente, ¿no? De que como yo hago las cosas para Dios y le soy y hago y lo obedezco a Dios, Dios me tiene que dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero Pablo estaba preso, hermano. La única diferencia que era la primera vez que estaba preso, es decir, ya con arresto domiciliario, ¿no? Con arresto domiciliario tenía un soldado al costado, estaba encadenado y ahí él estaba haciendo lo que siempre había sabido hacía, ¿no? Después del Señor haberlo convertido a Cristo, predicando el Evangelio, predicando el reino de Dios. Pero él estaba preso, ¿no? Y si lo miramos la vida de Pablo. Escribe, por ejemplo, desde este lugar va a escribir las cartas a la iglesia de Éfeso. La carta, uno dice que es como la obra máxima de Pablo con respecto a la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿No? Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo escribe la carta a los colosenses y Pablo escribe la carta a Filemón. Y usted va a encontrar, ¿no? Porque tanto 1 Timoteo como Tito lo escribe después de que sale preso. Lo escribe ya de otro lugar, ¿no? De Macedonia o de Troas, no sé, exactamente no se sabe, pero no lo escribió estando preso, cuando sale preso, de su salida, ¿no? Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Para llegar a Roma, Pablo, más o menos se calcula que hubo 3 años, del momento que a Pablo lo capturaron, o prácticamente Pablo fue el mismo, lo entregaron a los romanos, porque era el lugar más seguro para su vida. Pasaron 3 años hasta llegar a Roma, ¿no? 3 años en los cuales Pablo pasó muchas cosas, aún tuvo un naufragio, ¿no? Él había recomendado que no salieran, pero el capitán que lo llevaba con un grupo parece que eran de presos, y junto con él muchos soldados, él le recomendó que no salieran, pero al final el barco encalló, porque Dios obró a través de Pablo, ¿no? Y las vidas no se perdieron. Aun cuando llega a la isla de Malta, está encendiendo un fuego y una serpiente le muerde y Pablo lo sacude y era venenosa esa serpiente, ¿no? Y Pablo logra salir en victoria porque él sabía que tenía que llegar a Roma, ¿no? Él estaba claro que ese era el destino que Dios le había determinado. Llegar a tener esta convicción, esta seguridad del llamado de Dios y de que tú vas a estar en esta tierra hasta el día y la hora que Dios determine, solamente Dios te lo puede formar en tu corazón. Pero eso Dios no lo forma a cualquiera, amado hermano. Esto lo forma solamente a hombres y mujeres que tienen comunión con Él. El evangelio verdadero, el evangelio auténtico, es aquel que transforma al hombre y lo convierte en un verdadero adorador, en un verdadero siervo, cuando realmente mira sobre todas las cosas su vida solamente depende de Dios, totalmente, ¿no? Pablo ya está prácticamente es casi anciano, ya está pronto a llegar a ser anciano, y se calcula que Pablo predicó de 30 a 40 años el Evangelio. No estamos hablando de un hombre lleno de vida, ya un hombre que seguro que tenía afecciones en su cuerpo, pero que ahí, estando en ese lugar, él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque si él en Efesios 5:18 dice, no te embriagues con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo, él estaba preso. En el versículo 4:1 dice, yo pues Pablo, ¿no? Preso en el Señor. En Efesios 4:1 dice, ¿no? Pablo estaba preso y él alentaba a la iglesia. Él estaba lleno del Espíritu Santo
Él sabía que Dios tenía control total, dominio sobre su vida y que nada de lo que le iba a acontecer estaba fuera de su voluntad, ¿no? Realmente Dios nos ayuda, hermano, y Él, más que ayude, nos tiene que ayudar primero y después nosotros negarnos a nosotros mismos para llegar a este nivel, ¿no? Porque eso es lo que el Señor anhela y desea, que realmente nosotros lleguemos a ese nivel. Porque un día nosotros vamos a estar en la eternidad con Dios. Cuando el libro de Hechos comienza, Lucas está diciendo que Jesús estaba hablando con ellos acerca del reino de Dios, ¿no? Del reino que todavía no está establecido en la tierra, pero que algunos que ya nos tomaron la delantera antes de ser llevados por el Señor, vieron lo que es o percibieron algo del reino de Dios y otros en mayor dimensión, ¿no? Entonces dice que ese era el tema. En el 1.6 dice, en Hechos 1.6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos, las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros vemos los primeros capítulos de Hechos, se refiere a la obra de Dios en Jerusalén, ¿no? Ahí está el protagonista, es Pedro. Ya después, posteriormente, a partir ya del capítulo 8, va a cambiar de rumbo la iglesia porque Dios la va a sacar, Él se va a encargar de sacar a la iglesia de Jerusalén, de la comodidad en que está, y la va a llevar a que lleve el evangelio a Samaria, ¿no? Y ahí poco a poco ya Dios hace, aún antes de esto, el Señor tiene a un hombre, a un testigo poderoso, un testigo que era poderoso en el Señor, que era Esteban, ¿no? Y que por predicar la palabra con tal autoridad, con tal poder, con tal unción, Dios permite que lo maten, ¿no? Lo maten a pedradas, pero el actor intelectual de esa muerte, podemos decir, es Saulo de Tarso. Aparece por primera vez Saulo de Tarso ahí, y cuando ya terminan de apedrearlo, es tanta la forma como la apedrean que la sangre explota, ¿no? Y el vestido que tenía Saulo se manchaba de sangre, las personas que estuvieron tirándole piedra, y todos esos vestidos Pablo se encarga de desaparecerlos, ¿no? Porque estaba prohibido que los judíos ellos causaran la muerte de una persona. Ellos no podían ejecutar la pena de muerte. Y lo hizo Pablo. Yo creo que ahí Dios comenzó a trabajar ya con su vida más claramente con él. Esas cosas yo creo que no le pudo haber. Yo creo que nunca Saulo, después llamado Pablo, se olvidó de la muerte gloriosa de Esteban, ¿no? Como él, mientras lo apedreaban, él miraba los cielos y su rostro se llenó de la gloria de Dios. Y él decía que veía a Cristo a la diestra del Padre y lo decía a gran voz. Y eso fue motivo de que lo apedrearan, ¿no? Lo apedrearan. Ya en el capítulo 8, entonces eso origina persecución a la iglesia, porque era necesario que la iglesia fuera perseguida, porque si no se iba a quedar eternamente en Jerusalén y de ahí nunca más iba a salir, como fue con el pueblo de Israel, que Dios le dijo que fuera testigo como pueblo a las naciones, y se quedaron solamente ahí en la tierra de Palestina y no salieron hacia allá. Entonces el Señor los llevó a una persecución, ¿no? A que los persiguieran, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a pasar cosas, por hacer las cosas bien, vamos a ser bendecidos por el Señor. Pero a veces cuando no sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, Dios nos va a llevar, amado hermano, a que nos pasen temas, nos pasen tribulaciones. Él mismo se va a encargar de nosotros, de llevarnos a las pruebas, a las tribulaciones, para que seamos realmente los testigos. Porque ¿para qué recibieron el poder? Para ser testigos del Señor. Y no solamente en ese lugar, sino ¿en dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que cumplir eso, y Dios no va a parar. Hasta el día de hoy esto se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y
Aquellos que ya tenemos algo muy en nuestra vida de confort, de comodidad, ya nos hemos acostumbrado a eso, y algunos es tanto el confort que tienen que hasta programan, ¿no? Cuando participan de la iglesia, cuando sí, cuando no, toman una decisión, qué es más importante. Entonces al final las cosas de Dios no son trascendentes y toman decisiones sobre las cosas del mundo, pero son cristianos y de un momento a otro te van a llegar pruebas y Dios lo va a permitir para que salga de tu confort. Y aún muchas veces nosotros, estando y haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios y siendo fieles a Dios, también van a llegar tribulaciones, pero en ese caso ya no vienen de parte de Dios, sino que Dios la va a permitir y Dios sabe de que tú y yo estamos preparados para esas tribulaciones. Creo y estoy seguro de que nosotros estamos a puerta de una gran crisis mundial y que nosotros como iglesia no estamos cumpliendo nuestro rol de ser luz, de ser sal, ¿no? El día de hoy lo estamos viendo, ¿no? Muchos prefieren el mundial, ¿no? El mundial de fútbol a estar en un culto. Muchos prefieren la fiesta de Navidad y ver la forma cómo conseguir dinero para celebrar la fiesta, ¿no? Entonces, como que el mundo va ganando, ¿no? Como que el mundo tiene más poder sobre muchos creyentes. Y algunos de ellos son creyentes realmente que han tenido experiencias con Dios y que Dios ha hecho cosas gloriosas en su vida y que están marcados por Dios. Y Dios les va a permitir a ellos, aún hasta, ¿no? Como a David, Dios le permitió que pecara en tal dimensión que se convirtiera en un asesino, aquel que tenía el corazón conforme a Dios. Dios les va a permitir a algunos hasta pecar, amado hermano, hasta para que vean qué significa vivir sin Dios, para que vean que su vida, que todo lo que anhelan, que todo lo que quieren lo van a tener, pero al final eso no va a valer nada, nada delante de Dios, o cuando las cosas que se avecinan y vendrán y que no tienes y buscarás por todo lado en lo creado, en lo humano, aún en la misma iglesia, buscarás ayuda y esa ayuda no vendrá porque solamente tienes que ir a tu Dios. Aquí está Pablo. Pablo está, amado hermano, en una condición de 5 años, un hombre que era tan activo, que se movía, que no había un día que él no hiciera algo. Estaba ahí, en una casa alquilada y que tenía que pagar. Yo no sé, hay tantas teorías de cómo pagaba el alquiler y eso ahorita no es trascendente. Hay tantas teorías porque estuvo 2 años que el proceso judicial duraba 18 meses y había que esperar 3 meses más, por eso que 2 años recién lo soltaron. Y hay tantas cosas, pero eso no es la trascendente. Lo trascendente es que Pablo alquiló esa casa para predicar el evangelio. Y dice aquí en el texto, y que no había ningún impedimento. Pablo estaba preso y, como él dice, bien preso. Pero dice abiertamente y sin impedimento. Mire cómo es el Dios todopoderoso, el Dios glorioso y grandioso, que Nerón era el emperador, Nerón, y él le permitió a Pablo que predicara el evangelio abiertamente, sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, que la palabra de Dios se predicara. Es decir, el tema del día de hoy, la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, siempre triunfará. Siempre, amado hermano, siempre. Así tú fracases, así yo fracase, así esta iglesia desaparezca, el evangelio va a ser posible que la iglesia del Señor, ese remanente fiel, siga adelante, amado hermano. Aquí nadie es imprescindible, nadie. El único imprescindible es el Señor, el poder del evangelio, el Dios soberano, que Él se encarga de hacer lo que tenga que hacer para que su iglesia siga adelante, amado hermano. Porque esa es la promesa. Mire, Pablo estaba preso, fue impedimento que Pablo estuviera preso. Se cree, algunos plantean que cada 4 horas cambiaban de soldados. Otros dicen que era un día entero, no se sabe al final. 2 años preso. 2 años a un soldado. 2 años ese soldado veía que Pablo oraba, veía que Pablo escribía,
veía que Pablo aconsejaba, veía que Pablo ministraba, veía todo lo que Pablo hacía, y esos soldados se iban convirtiendo de una u otra manera, eran convertidos, aleluya. Mire cómo es el método de Dios. Dios es increíble. La soberanía de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios hace cosas increíbles, amado hermano, cuando creemos en el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Las cadenas no impedían que Pablo predicara el Evangelio. ¿Qué impide que tú y yo prediquemos el Evangelio? Muy probablemente estamos realmente convertidos. Amamos a Dios. ¿Cuál es nuestra agenda, amado hermano? ¿Cuál es lo que más prevalece en nuestra vida? No sé, a veces me pongo a pensar, hace como 20 años pensaba, pero ahora más ya, ¿no? Cuando leía a Pablo, y decía, ¿por qué Pablo es tan apasionado escribiendo, no? Porque Pablo, ¿por qué este hombre, cuando tú lees y estudias a Pablo, como que te contagia? Yo decía, ¿será que Pablo tenía en su mente la eminencia de su partida? Que en cualquier momento él podía morir. Entonces las cosas que él hacía, lo hacía de tal manera que pensaba que ya el poco tiempo de vida que tenía lo llevaba de una dimensión increíble, más allá, con una pasión, con una entrega, con un sacrificio, con una negación, con un amor, con una benignidad, con una misericordia tan grande de parte de Dios, que veíamos la gloria de Dios en este hombre, amado hermano. Pablo era un instrumento poderoso de Dios, amado hermano. Y ese mismo Dios quiere levantar de esta iglesia. Por eso que en este tiempo hay como una lucha al interior de la iglesia, donde lo que destacan son los ancianos, y los jóvenes están a la expectativa y se mueven en las cosas que se quieren mover, pero no en el poder de Dios, no en la entrega del Señor, no en un sacrificio. Y este hombre de 60, 70 años de edad, ahí estaba, amado hermano, en una cárcel, en Italia, en Roma, en la capital del Imperio Romano, en el imperio más poderoso que había en la tierra en ese momento. En ese momento, ese era el imperio más poderoso que había en la tierra, porque Roma, aún si no lo miramos históricamente, ha sido el imperio que más ha durado, amado hermano. Aproximadamente Roma duró casi 700 años. Mire, Estados Unidos comenzó hace poco y ya está cayendo ya. No va a durar ni 100 siglos, perdón, ni 100 años Estados Unidos como imperio. Pondrá de repente 120 años. Pero Roma, y ahí en esa capital, Dios determinó que la única manera que él podía predicar la palabra de Dios efectivamente era estando preso. Quien programó que Pablo estuviera preso fue Dios. No fue el hombre, fue Dios, amado hermano, porque Pablo era un hombre muy inquieto. ¿Cómo habrá sido su alumbramiento, no? Dice, oye, ¿cómo a veces yo pregunto, no, como pastor, ¿cómo fue el alumbramiento, no? Para saber si ese niño, como se mueve como una balda, no, fue un parto difícil. Entonces, pues, ¿no? Ya sabemos entonces que ese niño es, desde que del vientre de la madre, pues ahí está peleando, ¿no? Como Jacob y Esaú. Dice, entonces, seguimos, ¿no? Y recibía a todos los que a él venían. Otra estrategia que Dios le da, porque esta es una forma de evangelizar, hermano. Esta es una forma que la analizamos profundamente, es una forma de evangelizar. Pablo trabajaba de persona a persona. Tremendo, ¿no? Como alguien que a veces predicaba a cantidades y a veces de persona a persona, como dice en Hechos 20, pero aquí como que Dios le dice, mira, yo quiero que tú me evangelices a los gentiles de persona a persona y a los judíos convertidos, porque anteriormente, mire cómo es Dios, a través de Pablo antes de que diga estos dos versículos, Lucas, él ha predicado a los judíos, le ha dado la oportunidad,
les ha llamado a los judíos dicen, no hemos recibido ninguna acusación, no sabemos nada de ti, pero igual Pablo le comienza a predicar, Pablo le comienza a evangelizar y le presenta el evangelio y entre ellos terminan discutiendo, unos que le creyeron y otros que no, y se fueron cada uno. Pero Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces aquí Pablo, ¿a quién? No sabemos a quién, pero llega un momento, amado hermano, que Pablo le dice que él tenía que atender a uno por uno. Dice, y recibía a todos los que a él le venían. Porque esa es la mejor forma de evangelizar. Esa es la mejor forma de discipular. No hay otra mejor forma, amado hermano, de persona a persona. Yo personalmente creo que en este tiempo, en el tiempo de hoy, la mejor manera de llegar a la gente es de persona a persona. Yo no creo mucho en los aires libres, yo no creo mucho ya en las campañas evangelísticas. Antes yo creía y lo he practicado, y Dios me ha usado tanto en aire libre, en campaña, pero en este tiempo la persona necesita que tú te acerques a ella de tú a tú, de cara a cara, que tú le hables acerca del evangelio, que tú le puedas presentar a Cristo, que tú le puedas enseñar la palabra de Dios, que tú le puedas hablar. Y mira, Pablo estaba ahí. Y Pablo tenía todo el tiempo y Dios le hizo esa programación, el Dios soberano. ¿Te imaginas a cuántas personas de aquí Pablo habrá impactado con el evangelio? ¿A cuántos soldados? De esos soldados, porque después vemos, la iglesia va a seguir creciendo, amado hermano. La iglesia se va a seguir expandiendo y aquí en esta casita humilde, donde estaba el apóstol Pablo, era un punto terrible de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Persona que iba a ese lugar era persona que era ministrada. Persona que llegaba a ese lugar o se convertía, el Señor lo convertía a Cristo, o salía con una convicción mayor. No sabemos cuántos soldados, ¿no? Porque los soldados podían de repente estar ahí al lado de Pablo y después le decían que se fuera a otra nación porque tenían que ir, porque eran legionarios de repente estos y tenían que salir a otra nación, pero ya salían con el evangelio que Pablo les había predicado y que habían tenido un encuentro con Dios y que Dios los había salvado y convertido, y podían hablar de un Señor, de Jesucristo, que un prisionero llamado el apóstol Pablo les había predicado y ellos habían conocido a Cristo. Miren, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, que Pablo escribe de la cárcel. Pablo le escribe de la cárcel esta epístola en la cual él mismo plantea, ¿no? Él dice, yo no sé si quedarme o irme, pero al final yo decido mejor quedarme, ¿no? Pero en el 1:12 dice, quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué le había sucedido? Que estaba preso. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es en todo el pretorio? A todos los soldados. De una otra manera, Pablo había predicado a todos los legionarios, de una otra manera, que estaban ahí en el pretorio, que estaba en la jurisdicción de la casa de César, porque el pretorio estaba dentro de la casa de César. Debe ser una casa gigantesca, seguro, ¿no? Y a todos los demás, dice. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué está diciendo? Ahora que yo no estoy ya presente con ellos, ahora los discípulos que Dios me ha permitido formar, ahora se han atrevido a predicar el evangelio. Ya no estoy yo, ahora están predicando ellos. Eso es bueno para el evangelio. Por eso digo que nadie es imprescindible en las cosas de Dios. El imprescindible es Dios, nada más. Él es todo suficiente y Él escoge a quien quiere, cuando quiere y a quien se le da la gana. Es como ayer escuchábamos al pastor, ¿no?, Rodrigo Palencia, ¿no?, que ni siquiera en un año de convertido, y el pastor lo manda y le dice, no, acá te quedas. Y aquí, y en ese lugar, ¿qué? Aquí sí, no había nada de nada, aquí te quedas. Si Dios te tienes llamado, aquí te quedas, ¿no? Y decía su testimonio de que al final, cuando él llegó la noche, vio que había una casa, y esa casa era casa de un minusválido. Y ese minusválido fue el que lo usó Dios para darle de comer, para darle cobija, y después con el tiempo ahí se levantó una iglesia.
y que dice que ni siquiera tenía un año de convertido y terminó siendo presidente de la JED en Guatemala. Son cosas de Dios, hermano. Dios cuando quiere hacer las cosas, nadie le puede impedir, amado hermano. Tú y yo, si estamos en la voluntad de Dios y somos fieles a Dios y le obedecemos a Dios y creemos en la soberanía de Dios, vamos a estar aquí en esta tierra hasta el día y la hora que Él determine. ¿Cómo vamos a partir? No sé, amado hermano. De repente el día que yo tenga que partir, ya no seré pastor, ya no seré pastor en ejercicio, estaré en mi casa, yo no sé si mi familia estará a mi lado, no estará a mi lado, yo no sé, hermano, pero yo tengo que estar seguro que Dios tiene que estar, que yo tengo que estar con Dios. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo, amado hermano. No sabemos, hermano, yo no puedo decir, no, yo no puedo bramar, ¿cómo voy a hacer? Sé que Cristo tarda en venir y tengo que partir. Ahí está el hermano Julián en esta mañana. El Señor le ha llevado 15 días ahí a descansar al hospital. A descansar. Porque no le han encontrado nada. Nada. Nada, porque ha evangelizado, ha ganado 4 almas para Cristo y muchas de ellas ya se van a partir de la presencia del Señor. Salvo que Dios haga un milagro con esa persona que ayer le iban a operar, entró al quirófano para que lo operaran del páncreas y el páncreas está tan grande que los médicos dijeron no podemos operarlo. Y lo cerraron de nuevo y ¿Qué va a pasar con esa persona? Si se muere, se va a la presencia de Dios y está claro en lo que el pastor Julián les ha predicado. Esa es gloria de Dios, amado hermano. Eso es lo más glorioso. Lo más glorioso es que tú y yo nos vayamos al cielo. Cuando dice que Pablo predicaba acerca del reino de Dios, y hablaba hace un momento, que cuando ya tú vas avanzando los años, y Dios permita que ustedes, jóvenes, adolescentes, lo puedan entender de esta edad, amado hermano, aquí es bien poco lo que disfrutamos acerca de Dios. Es bien poco. Y con ese poco nos basta y es suficiente para vivir en esta tierra. Pero el reino de Dios, hermano, no tiene comparación. El reino de Dios es lo más glorioso y grandioso que puede existir. A veces tenemos una idea negativa, ¿cómo? ¿Vivir la eternidad? Entonces nosotros nos ponemos a pensar en este tiempo y espacio, ¿no? El tiempo, y qué aburrido será vivir delante de Dios, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Hoy, y ahí estar solamente metido en un solo lugar, ¿qué? Hermano, es que Dios nos va a cambiar y transformar. Dice cuando Él venga en su segunda venida, a los que están vivos, primero va a levantar a los que están muertos su polvo, porque su espíritu y su alma vendrá con ellos, y serán transformados a su imagen y semejanza, y después nosotros, y viviremos la eternidad con Dios, amado hermano. Y iremos conociendo a Dios cada día. Lo glorioso y grandioso que es Dios. Y ahí entenderemos por qué Dios nos creó, para qué nos creó y qué cosa es la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración que en ningún instante vamos a dejar de adorar a Dios, la tendremos arriba en el cielo, amado hermano. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros entendiéramos que eso pequeñito que Dios nos quiere dar de su reino, adelantarnos, y que es grandioso para esta tierra, es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscando la presencia de Dios, es haciendo la voluntad de Dios, es evangelizando, es discipulando, es viviendo en todo lugar como un verdadero cristiano, es formando como padre y como madre a tus hijos para los principios de la palabra de Dios. Miren, el Ministerio de Familia ha ofrecido un libro de cómo instruir el corazón de tu hijo. ¿Sabes cuánto lo han pedido? Ninguno. Ninguno. Y después queremos que Dios nos bendiga, ¿no? Queremos que Dios nos use. Queremos disfrutar las cosas de Dios. ¿Qué te va a bendecir Dios, hermano? Si somos rebeldes, si somos desobedientes, si somos infieles.
Dios no te puede bendecir. Te digo rebelde porque tú quieres seguir usando los métodos de este mundo que lleva a la gente, a los adolescentes que están ahí, siguiendo a Bad Bunny, a la inmundicia, a lo peor de la degradación total de la humanidad. El día de hoy es levantado. Cuando tú rechazas lo que dice la palabra de Dios y tú crees en lo que este mundo, aunque tú dices de tu boca para afuera, dices, pero en los hechos, tú dejas que tu hijo haga lo que quiera, lo que se le da la gana, eres rebelde, eres infiel a Dios, porque el que te ha hecho padre o madre es Dios. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios? ¿Cómo, si yo estoy cediendo al mundo, yo no voy a poder permanecer en la fe? Tarde o temprano yo voy a caer, tú como padre vas a caer junto con tu hijo. Sí, vas a vivir la eternidad en el infierno y en la eternidad en el lago de fuego. Es verdad, no te vas a separar nunca de tu familia, pero ahí te vas a hacer. Hermano, ¿tú crees que si lo miramos humanamente, alguien que quisiera estar en esta condición? Y esta fue la primera vez. La segunda vez que Pablo fue preso, no tuvo nada de esto, nada. A Pablo lo metieron debajo de la tierra, en un lugar de lo peor de lo peor. Ahí lo metieron a Pablo para que esperara el día que Nerón le dijera, ya, ejecuten a ese hombre. A Pablo le volaron la cabeza, hermano. El día que le volaron la cabeza, su alma y su espíritu voló a la presencia de Dios. Y damos gracias a Dios por Pablo, porque hasta el final él fue un testigo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde está aquí Pablo? En lo último de la tierra en ese momento. ¿Dónde estás tú? ¿Sabe que esto no es una conclusión? Que el libro de los Hechos no concluye. Que el libro de los Hechos lo seguimos escribiendo nosotros y realmente nos dedicamos a buscar de Dios. Hermano, nadie va a sufrir antes de lo programado por Dios. Es decir, estés en el mundo o estés en el camino de Dios, vamos a sufrir. La gran diferencia es que estando en los caminos de Dios, tú tienes a Dios, tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo, tienes la promesa de Dios, del Dios soberano que te ha dicho que si tú evangelizas, porque la promesa de la gran comisión dice, no, el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. Mentira. El Señor está con aquellos que están evangelizando, con aquellos que están discipulando. Esa es la condición. Si tú cumples con la gran comisión en tu vida, todos los días de tu vida, tenlo por seguro que el Señor estará contigo hasta el fin del mundo. Esa es la condición, porque muchas veces nosotros somos expertos en sacar los textos fuera del contexto. La condición es que tú y yo tenemos que... Dirás, pero pastor, yo no puedo salir de mi casa. Ahí en tu casa, pues. Evangeliza a tus hijos. Evangeliza, disipula a tus hijos. Si no tienes hijos, disipula a tu madre, a tu padre, a tus sobrinos, a quien tengas. Puedes hacerlo. Pablo fue un impedimento que él estuviera preso. Ella no podía salir, ya no podía hacer aire libre, no podía visitar a los hermanos, no podía hacer nada. Pero cuando Dios está contigo, Dios mueve todas las cosas para que hacia ti venga la gente y tú le puedas predicar el evangelio, explicarle. Dice acá bien claro, predicando el reino de Dios. Y esta predicación es más que todo para que la gente tome decisiones, que su voluntad sea movida por el poder del evangelio, pero y enseñando acerca del Señor Jesucristo. La condición es que hay que enseñar. ¿Por qué creen ustedes que las campañas fracasan? ¿Por qué los aire libres fracasan? En su gran mayoría. Porque solamente predicamos para que la gente acepte voluntariamente. Y muchas veces deciden, y en las emociones, y no saben por qué han decidido. Pero aquí
lo primero que se hace es enseñar la palabra. Tú te tienes que bajar al nivel de las personas que tú estás evangelizando. Tú no puedes ir a hablar con tu lenguaje. Tú no puedes hablar con tu cultura cristiana. No puedes, ¿me entiendes? Hay algunos hasta oran en lenguas cuando están ahí. No, hermano, eso no es. Tú tienes que averiguarte cómo es esa cultura, cómo es esa persona, cómo es esa familia. Bajarse a tu nivel. Eso hacía Pablo. Pablo lo había dicho, yo me convierto a ellos. Ellos no se me convierten a mí. Yo me hago como ellos. Pablo se metía en la cultura. Pablo trabajaba en la cultura. Pablo al final llegaba y predicaba el evangelio. Primero les enseñaba y después hacía. Y después le predicaba con autoridad para que decidieran por Cristo. ¿Cómo yo lo voy a presentar a Cristo si no le he enseñado acerca de Cristo? ¿Cómo le voy a pedir que se identifiquen con Cristo si no les he enseñado a Cristo? ¿Qué cosa vino a hacer Cristo Jesús? Le tengo que enseñar la doctrina a la manera como pueda, que ellos puedan entender en el lenguaje que pueda hacerles entender a ellos. Yo en estos días, yo estoy yendo todos los sábados a las 4 de la tarde, yo también tengo mi escuela bíblica en el comedor. Y yo ahí escuchaba que siempre iban a evangelizar. Y decía, ¿por qué no vienen? Decía, ¿no? ¿Por qué no vienen? ¿No? Porque siempre hablaba que iban a evangelizar. Hasta que yo fui. Entonces comencé a conversar, a dialogar, y me di cuenta, pues hermano, que las cosas elementales no sabían. No saben orar, no saben leer la Biblia, no conocen la Biblia. Entonces le van y le hablan en una forma como si fueran ya personas convertidas. Entonces estoy comenzando despacio, despacio. Ya por lo menos ya van entendiendo, ya todas tienen su Biblia, ya se han comprado su Biblia. Y de letras grandes, como son personas de edad, ya tienen su Biblia. Y poco a poco les estoy enseñando. No tengo que correr, no tengo que apresurarme, no tengo que emocionarme, no. Yo no estoy esperando que alcen la mano, yo pasé ya en mi vida, hermano, ya lo hacía antes, ya no lo hago porque eso no me da garantía de nada. Yo estoy esperando que un día, miren, el otro día, el jueves, gloria a Dios, viene un joven, me dice, pastor, hoy día quiero entregar mi vida a Cristo. Y ese hermano creo que ha venido como 5 meses ya a la iglesia, hermano. Él venía, pastor, y ahí estaba el hermano William, y le dije, hermano, vamos a orar, él quiere entregar su vida a Cristo. Gloria al Señor, hermano. Aquí alguien le dice, no, así, esas son las cosas. ¿Me entiende? Pablo ahí trabajaba. Entonces hay que enseñar la palabra. Hay que conocer la palabra, hay que amar a Dios, amado hermano. Yo no sé qué pueda estar pasando tú, pero a veces renegamos cuando nos pasan cosas feas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades a nuestra vida. Pero Dios va a seguir trabajando con nosotros y Él nos va a enseñar que Él es soberano, que lo que te pueda estar pasando, amado hermano, Él tiene control de todo. El otro día, yo soy poco de ver películas, hermano, de verdad, yo casi no veo. Y a veces veo porque ya quiero estar un ratito con mi esposa ahí, porque a ella le gusta ver algunas cosas. Y el otro día me puse a ver, estaba con ella precisamente esta semana viendo una película cristiana, ¿no? Bien interesante, ¿no? Y que los jóvenes serían bueno que lo vean, cómo la estrategia de este pastor usa con los jóvenes, ¿no? Y cómo él poco a poco va, lo que le he dicho, ¿no? Conociendo cómo son ellos, y les va explicando el evangelio. Y al final, y los reta, ¿no? Hace retos, él pierde y cumple lo que había prometido. Pero esa es una estrategia que él va planteando. Al final, la mayoría de ese salón se convierten a Cristo, hermano. Y después la acusan de acoso sexual, una joven que lo odiaba y por esa causa él lo sacan de ahí, de la iglesia en que él era pastor de jóvenes, de adolescentes creo, y él se va a otra iglesia a ser pastor oficial, ¿no? Lo llevan a otra iglesia. ¿Y qué hacen estos jóvenes? Al final, como la iglesia respaldaba la versión de la joven, que era mentira, porque ella misma le confesó a ellos que era mentira lo que ella había hecho, que ella lo había hecho para que él no los tuviera como cristianos, porque ella quería que no sean cristianos, y armó toda la figura, ¿no? Pero al final, todos estos jóvenes que se convirtieron fueron con ellos, hermano. Se fueron a la otra iglesia.
Es decir, no quiero decir que todos se van a ir a otra iglesia, ¿no? Lo que quiero decir es cómo se convierte, cómo trabaja, el costo, ¿no? El costo de evangelizar abiertamente y sin impedimento. Hermano, cuando tú estás en el momento, hace un momento leía a mi hermano Ronald Eclesiastés, ¿no? ¿Cuál es uno de los pensamientos de Eclesiastés? Todo tiene su tiempo debajo del cielo, ¿no es cierto? Entonces, si tú lo miras, este era el tiempo de Dios para Pablo de estar aquí y que Dios lo escogió a él para que se cerrara este libro. Se cierra y se abre. Se cierra como libro, pero se abre para todos nosotros. Es decir, y que este principio se va a aplicar a nuestra vida. Que el Evangelio va a seguir corriendo, el Evangelio del Señor Jesucristo va a seguir corriendo abiertamente y sin impedimento en los lugares que Dios determine en su tiempo y en su hora. La iglesia, mire, Europa, Alemania, por ejemplo. Alemania, ¿dónde nació la Reforma? En Alemania. ¿Saben cuántos? De 10 alemanes, ¿cuántos son cristianos? 1. Y todavía más o menos, 1, el día de hoy. En Alemania hay más musulmanes que cristianos. Porque ahí está la familia de Saipere que no ha venido, tienen 2 hijos allá. Ellos nos cuentan, ¿no? De los musulmanes. Cómo le ha dado el gobierno facilidades y cómo ellos están imperando. En Bélgica, ya dentro de poco, Bélgica va a ser una nación musulmana. Bélgica va a ser la primera nación musulmana. ¿Qué hacen los musulmanes? Llegan allá y multiplican hijos. No son como nosotros los cristianos, ¿no? Que tenemos 1 hijo, 2 hijos, y 3 es un milagro y 4 es un escándalo. Y 5 ya no, ya. Allá, hermano, tienen 10, 12, 14 hijos como nada. Esa es la multiplicación que ellos están haciendo en Europa. Están llenando Europa de musulmanes. Ese es el pecado también, hermano. Ese es un pecado, de verdad. Yo sé que ustedes dicen, no, es que yo no quiero que sufran mis hijos lo que yo he sufrido. Tus hijos van a sufrir igual, hermano. Igual van a sufrir. Nadie puede impedir el sufrimiento de nuestros hijos, hermano. Pero ese es el pensamiento que tenemos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que acá en América Latina, el día de hoy, se está predicando el Evangelio, abiertamente y sin impedimento. Vamos a esperar que venga la persecución para recién predicar, vamos a esperar que venga la hambruna para recién predicar, y que de repente va a ser el arma que Dios quiere usar, llevarnos al sufrimiento, porque le hemos tanto ofendido a Dios, la humanidad, este mundo soberbio, este mundo altanero. Mire, en estos días, y quiero ir terminando ya, me he quedado sorprendido del movimiento social que está habiendo aquí en Villa Salvador. ¿Usted sabe un movimiento social que se está levantando de forma increíble acá en Villa Salvador? De los ambulantes que están ahí en Mariati, al frente del hospital de emergencia, que ya están copando todas las calles ya. Es increíble, hermano, la cantidad de gente, cómo se está moviendo a vender. Usted mira, hoy día fui, el hermano Palencia estaba enfermo porque le dio fiebre, creo que le ha dado COVID. Y tuve que ir un ratito a verlo y gracias a Dios no tiene mucha fiebre, pero ha tenido. Pero ahí, hermano, es increíble ese mover. Mire, Dios, ¿cómo permite esas cosas? ¿Tú no crees que Dios, si nosotros nos ponemos a trabajar solamente lo que estamos aquí, amado hermano, entender de que el reino de Dios es lo más importante para nosotros, es decir, predicar acerca de Cristo y hablar acerca del reino de Dios, que un día viviremos la eternidad con Dios? Bueno, ahí tú tendrás la mejor ropa, ahí tú serás la mujer más bella que haya, todas van a ser hermosas, todas van a ser bellas, hermano, los hombres también, todos van a ser, olvídate, lo máximo. Todos, hermano, todos. Nadie va a ser feo, nadie. Todos van a ser lindos. Todo va a ser, hermano, no van a tener ninguna arruga, nada. Nada de eso, nada habrá de eso. Eso será la gloria de Dios. Tú te parecerás, todos nos pareceremos a Jesucristo, aleluya. Todos seremos parecidos, todos seremos hermosos, todos seremos bellos, todos seremos los engreídos del Señor, aleluya. En la presencia de Dios, hermano, habrá plenitud de gozo, habrá poder de Dios, presencia de Dios, muchas cosas gloriosas y grandiosas, y tú nunca te cansarás de alabar y alabar a Dios. Pero tenemos que pedirle al Señor que primero comience con nosotros. Señor, cámbiame, transfórmame.
Yo quiero ser no solamente como Pablo, yo puedo llegar a ser y hasta superar a Pablo. Le puedo decir, Señor, si tú quieres, tú lo puedes hacer en mí. Ya no se escribirá en el libro, yo escribiré el capítulo 39.900, Señor, del libro de los Hechos, y ese capítulo será el mío, que Dios tú harás a través de mí. Porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo. ¿Cuántos lo creen, hermano? El libro, tú eres parte de ese libro. ¿Cuántos quieren ser parte de ese libro, amado hermano? ¿Cuántos quieren que un día cuando diga buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Me creíste a mí y predicaste la palabra, el evangelio del reino de Dios, y a Jesucristo le presentaste a toda la gente abiertamente y sin impedimento, porque yo lo permití. No importa que haya sido, no importa si has fracasado como cristiano y Dios te ha restaurado y te levanta, Dios igual te va a usar, amado hermano, amén. Porque muchas veces algunos están detrás, no, que yo pequé, que hice esto, lo otro, y ya Dios, no, hermano, esa es mentira del diablo. Mire, Pablo fue actor intelectual de la muerte de Esteban, pero él decía, prosigo a la meta. David, que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Y cuántos más, hermano? El mismo Moisés, que era tan iracundo, que en cuestión de segundos enterró a ese hombre. Lo mató y lo enterró. Y después Dios lo usó para su gloria. Arrepentido, previo arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos verdaderamente y le creemos a Dios, vamos a predicar el reino de Dios y vamos a hablar acerca de Cristo abiertamente y sin impedimento. Así está expreso. Juan Bunyan. ¿Quién ha leído El Peregrino? ¿Quién ha leído? Preso, lo escribió, hermano. Juan Bunyan escribió El Peregrino preso. Preso. A veces hay hombres o mujeres que necesitan o estar en la cárcel o a veces en una cama, y ahí es donde Dios comienza a trabajar con su vida para que se aquiete su alma. Padre, perdónanos, Señor, en no creer en un Dios soberano que nos ha dado el poder del Evangelio y que nos ha hecho testigos. Porque si hemos recibido la salvación de Cristo Jesús, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y somos testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Dios nos ha cambiado a través de Cristo y Dios quiere y demanda que busquemos la semejanza a Cristo, que busquemos el reino de Dios y su justicia, que busquemos identificarnos con nuestro Señor, que busquemos ser semejantes a Él, pero que hablemos del reino de Dios, de la segunda venida de Cristo, que Cristo puede venir en cualquier momento, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo convierte el alma, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, que Cristo sana, no hay enfermedad. Cuando Él quiere sanar y mostrar su gloria, no hay impedimento, no hay nada que pueda impedir. Si Dios quiere sanar una enfermedad incurable, lo hace. Levantar al paralítico, oh Padre de la gloria, sanar al cojo, sanar al ciego, sanar al sordo, o hacer aún al leproso, aún al tuberculoso, aún al sidoso, aún, Señor, aquel delincuente, aquel pervertido, aquel proseneta, aquel que trafica con las almas, con las vidas humanas, con la trata de humanos, Señor amado, con aquel que el día de hoy es asesino, es un sicario y ha matado a muchas personas. Dios tiene poder para cambiarlo, para transformarlo y hacerlo nueva criatura. Pero tenemos que creer que nuestro Dios, mientras está en este tiempo de gloria para nuestras vidas, aquí no hay impedimento. Aquí nadie te puede decir no prediques el Evangelio. A veces nos piden antes que le prediquemos el Evangelio. Oh Padre de la gloria, oh Padre Santo, ten misericordia de nosotros, Señor, y levántame a mí primero, restáurame, Señor, en la pasión por las almas, en la pasión por predicar a tiempo y fuera de tiempo, de hablar acerca del reino de Dios, de predicar y enseñar de Jesucristo, que Él vino a la tierra, que se hizo semejante a los hombres, que fue encarnado, que vivió y hizo prodigios y milagres, señales y enseñó la palabra, pero que también fue a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de los pecados, enseñar a
acerca de Cristo y que nuestro Padre nos demanda que seamos semejantes a Él cuando entregamos nuestras vidas, Señor, a Él, para que no haya impedimento, para que nadie nos pueda decir que no somos hijos de Dios. Por el contrario, que vean la gloria de Dios en nuestra vida, que aunque nosotros sin presentarnos como cristianos, la gente nos vea como cristianos, porque cuando el poder de Dios está en nosotros, cuando la presencia de Dios está en nosotros, nada impide que la gloria tuya se muestre a través de nosotros, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya.